y el osciloscopio que lo voy a empezar a armar mañana, lo más seguro, porque lleva, lleva resistencias que van sobre la placa, y voy a preparar, no consigo en Mar del Plata, no se consigue estaño en pasta, así que bueno, lo voy a preparar yo haciendo un preparado a ver si funciona. Bueno, el display, el cable, la placa, donde hay que instalarle todo, bueno, y todos los componentes, resistencias, diodos, capacitores, capacitores electrolíticos, bueno, conector de USB, bueno, todos los chirimbolos. Y este trae un buen manual, yo lo había visto en internet. Tenés para hacer un checklist, o sea, a medida que vas colocando las cosas, vas marcando cómo se switcheo, bueno, también eso lo vamos a poner cómo se hace el switcheo, porque hay que hacer un par de cosas para configurarlo. Que hay una sola página que es Editronics que lo tiene el armado en castellano, pero no vi la parte de la configuración. Así que bueno, esto es más o menos lo que llegó, lo voy armando de a poco, y bueno, iré subiendo los videos a medida que vaya haciendo las cosas. Hola gente, bueno, acá estoy armando el osciloscopio. Ya instalé todas las resistencias, todos los componentes SMD. La resistencia, bueno, quedó más o menos, no quedó muy bien. Lo que tuve que hacer es preparar pasta de estaño porque no conseguí, porque con el estaño era imposible. Así que hice un bloquecito de estaño, lo fundí y hice polvo de estaño. Y después lo mezclé con pasta de soldar que conseguí ayer de casualidad esta, que no conseguía, así que bueno. Y quedó más o menos. Así podemos hacer un poco. Ahí quedó. Así que bueno, ahora voy a seguir con las resistencias, voy a identificar cada una porque no vienen con el número, con el valor, así que bueno, y a soldar de vuelta. En un ratito seguimos.
Bueno, esta es la parte donde se hace el testeo. Hay que ver qué voltaje tiene cada jumper. Está bien explicado en el manual. Y bueno, hay que seguir las indicaciones y tomar bien el voltaje, porque si le ponen el display antes de ver el voltaje y el voltaje más alto, pueden llegar a quemar el display. Bueno, después de tanto laburar como loco con poniendo los componentes, coloqué la pantalla y la pantalla vino quebrada. Así que voy a reclamarla a ver si me dan. Bueno, les comento que reclamé a Gearbest. Me reconocieron la rotura del display. Quedaron en que, bueno, si me mandaban uno nuevo o me depositaban a mi cuenta la diferencia del dinero. Como yo ya había tenido un problema con la entrega, que había tardado más del tiempo y me habían mandado otro kit más, así que lo que pedí es que me dejen el dinero en la cuenta para hacer otra compra. Otra cosa que tienen que tener en cuenta, Gearbest ya no tiene más free shipping, todo lo que tiene es para mandar $2, $3. Así que si van a hacer un pedido tienen que tener en cuenta lo que les va a salir en el pedido. Y otro tema más, que es que Gearbest no tiene más compra con tarjeta directa, tiene que ser a través de PayPal. Así que bueno, cuando llegue el otro osciloscopio se los mostraré y esperemos que llegue bien.